Edward, no se te entiende nada. Buenos días, Profe, buenos días. ¿cómo amanece? Bien, sí, señor, muchas gracias. Me alegra mucho. ¿No han entrado todavía el resto? No, señor, todavía faltan unos. Somos 15. Sí, son 15. Zapata, acomodó el audio. Señor, Zapata acomodó el... Se casando ya cambié de audífonos. Se le escucha raro. Se le escucha raro, Zapata. Démosles unos minuticos mientras ellos... Démosles unos 4 minutos mientras ellos entran. ¿Listo? Ya les voy a colocar el sí, texto profe. para que ustedes vayan mirando también. Bueno, entonces empecemos con los que están acá. A ver, ¿cómo les fue con la actividad de ayer? Bien, profe. Yo, la verdad, con honestidad, no hice las oraciones. Hice, pues, redacté el escrito y, y las preguntas, pero las oraciones sí no las alcancé a hacer. No me alcanzó el tiempo. Ok, entonces, Profe, dime. qué pena. Lo que pasa es que ahorita en este momento yo estoy trabajando con la Cruz Roja y estamos en alerta roja por los derrumbes que han pasado y eso. Entonces, yo creo que me excuso, esta vez me excuso, no puedo estar en la clase. Yo estaré viendo la grabación. ¿Quién me está hablando? Jenny Saldaña. Ah, ¿tú trabajas con la Cruz Roja? ¿Eres socorrista? No, no, señor. Yo soy el punto administrativo que cuadra todos los albergues, el punto de Sisbén, todo, pero la verdad, o sea, no, Ok. estamos en el límite todos. Sí, tranquila, no se preocupe. Yo sé que cómo es eso, porque yo también trabajé con la Cruz Roja. Yo soy Uy, socorrista también. Sé que es duro. uy, Tranquila, no. Jenny. Ajá, sale, no se preocupe. ¿Listo? ¿Está Bueno, trabajando profe, qué ahorita? pena. Sí, sí, señor, he trabajado ayer, me acosté esta mañana me acosté como a las 2 de la mañana, me levanté a clase y siga trabajando. Entonces todos estamos que ya no podemos. ¿Pero tú Pues estás bien? sí, sí, Nayi, yo estoy como estresada porque todo se me acumula, no puedo estar como en la clase. No te Me tocó preocupes. pedirle disculpas a la profe. Jenny, lo más importante, ¿sabes qué es? Lo más importante es tu vida, tu tranquilidad. Sí. Entonces, respira profundo, eh, no te pongas a estarte estresando porque cada día, como dice la Biblia, cada día trae su afán. No se preocupe por mañana, tranquila. Si tiene otra situación, también igual. Ay, no, profe, pero he estado de verdad, estas lluvias ya estamos al borde de la locura. La Cruz Roja no hay albergues, no hay mercados. Buenos días, Dios. No, eso está Sí, terrible. sí, yo te entiendo porque sé que como es la situación, hemos estado también en varias emergencias. Yo estuve también en el terremoto de Armenia. Eso también hace que nosotros, como seres humanos, nos toquemos el corazón y duele. Eh, pero te digo que pues tampoco puedes, por tu salud tanto emocional, por tu salud también tienes que empezar como a mirar tu esencia,
Pensar en ti, pensar en tu familia, ayudar a los demás, sí, porque es muy bonito, Ujú. pero también debes de cuidarte tú mismo, ¿listo? Manejar el control de las emociones, esta parte emocional, si quieres llorar, llora, no hay problema. Eh, es algo normal y natural, porque cuando uno llora, se secreta una sustancia química en nuestro cerebro que nos da tranquilidad. Por eso es que cuando uno llora, después de llorar, uno tiende a quedarse dormido. Es porque se secreta una sustancia química que hace que se libere el estrés. Estás estresada y el estrés pues va a producir ciertas cosas dañinas en el cuerpo y te toca sacarlo. Por eso es que es malo retener el llanto. Hay que llorar en el momento que nosotros tenemos que llorar. Es también una terapia llorar. Llorar es una terapia. Muy buenos días, Buenos días. profesor. Sí, profe. No se preocupe, Ahorita no se preocupe, tuve tranquila. que cerrar la cámara y ya no aguantaba más. No se preocupe, tranquila. Si quiere escuchar la clase, la escucha. Si quiere verla después, la mira. Pero no se preocupe. ¿Listo, Jenny? Tiene Bueno, muchas profe, qué cosas, pena, de verdad. tiene muchas cosas en este momento. Tómese unos 5 minutos, respire profundo, haga este ejercicio y se lo va a enseñar para todos. Cuando esté en un momento así de alto estrés, usted coja una fosa nasal. Hágalo, Jenny. Jenny, haga lo siguiente. Tápese una fosa nasal y respire. Sostiene 1, 2, 3, 4, 5 y comienza a botar tapa la otra y comienza a botar por el lado contrario. Suave, suave. Hágalo otra vez. Hágalo otra vez. Tápese. 1, 2, 3, 4, 5. Y vuelve y bota. Ahora respira con las dos fosas. Respira con las dos fosas. Va a contar 1, 2, 3, 4, 5 y bota con la boca abierta, suavecito, suave. Sí está claro. Vuélvalo a hacer otra vez, Jenny. Profundo, lo más profundo que pueda. Vuelve y bota otra vez, suavecito, a la voz de 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Hace lo contrario con la otra fosa. Con la fosa contraria, vuelve, tapa la fosa, la otra, tapa esa, la otra. Eso. Y hace el mismo ejercicio. Y usted me va a decir cómo se empieza a sentir. El cerebro necesita oxígeno. Entonces, nuestro cerebro, al recibir mayor cantidad de oxígeno, baja los niveles de estrés. ¿Cómo se Sí, siente? profe, ya me calmo un poquito. Poco a poco. Vaya llenando su cerebro de oxígeno. No se preocupe. Si quiere retirarse, se retira. Si quiere quedarse, se queda. Como usted decide. Profe, es que si me quedo, no puedo, o sea, no voy a estar como 100% en la clase, así como con la profe Sandra. No voy a poder estar de 100% en la clase, No por importa, lo que estoy. no importa la escucha. ¿Listo? Listo, profe. Listo, la escucha ya, no hay problema, Jenny. Y no te preocupes por la otra clase que yo le hablo con el profesor Oscar, ¿oíste, Jenny? Vale, Naya, muchas gracias, de Con verdad, muchas gusto. gracias. Si Y quieres no escuchar, haya nada. la escuchas y si quieres preguntarme algo, decirme algo,
Me hablas con toda confianza, ¿listo? Listo, profe. No, lo único que les recomiendo es que no viajen. Mira, pon tus cosas en manos de Dios. No ¿Listo? viajen en esta época. Sí, hay que colocar las cosas en manos de Dios y seguir adelante. No Bueno, importa, profe, yo, no importa lo que nos digan. Necesita fuerza y fortaleza y usted la tiene. ¿Listo? Tiene mi apoyo. señor. Gracias, profe. Usted decide si quiere quedarse o retirarse. Usted decide. Sí, profe, yo me quedo escuchando. Ok, listo. Tranquila que hasta nos vamos a reír también un poquito acá de pronto en las clases. Porque todo forma parte Listo. de la vida. Vale, profe, gracias y gracias, Nachi. Con Con gusto. mucho gusto, Jane. Un abrazo desde la distancia. Lo mismo. Bueno, un saludo para todos. Lady, Mayerly, Marley, Oscar, Buenos días, profesor Esperanza Tuay. Esperanza, Andrea, Karina, Nini, Ana Patricia, Zapata, Nayiber, Jenny, Luz Marina, Jenny Parra, Jenny Saldaña. Bueno, chicos, entonces vamos, como se dice, a mirar la actividad de la clase de ayer. ¿Cómo les fue? ¿Quién empieza? Yo, profe, Hágale. la primera respuesta, la de la octava, para mí es la donde dice que Botero, que expresa en ese escrito, ¿no? Si es que dice que si está en contra de la violencia que sacude a Colombia desde hace décadas, la B a favor de la violencia que ocurre en Colombia, la C busca mediante sus pinturas que Colombia siga en la violencia y la D pinta solo por diversión sobre los desastres y muertes de Colombia. Entonces, pues yo no creo que sea por diversión, ¿no? Porque de todas maneras es un pintor y se hace de gente que está ilustrada. Él quiere expresar su malestar a través de las pinturas. Entonces, por Correcto. eso, para mí es el A. ¿Qué Para mí dice? también. Porque yo no creo que él se vaya a poner a jugar, sobre todo que estamos en un país que parece que no hay libre expresión, ¿no? Que hasta matan a la gente. Entonces yo no creo que él se ponga a pintar así como, a hacer esas pinturas fuertes, porque entre otras cosas son fuertes y feas, ¿Y qué solo dice por la A? diversión. ¿Y qué dice la respuesta de la A? En contra, según el texto y las imágenes 1, 2 y 3, se puede afirmar que Botero. No tengo el resto. No En veo contra de la tampoco. violencia que sacude a Colombia hace décadas. Hace En décadas. contra de la violencia que sacude a Colombia hace décadas. Sí, es correcto. Entonces Ok. hay que entender cómo se originó el conflicto en Colombia. El conflicto en Colombia tiene sus raíces en la política. Cuando la política fracasa, sobreviene la guerra. Pero como la guerra es negocio, y ese negocio está camuflado con venta de armas, con tráfico ilegal, con contrabando, Mamá, con trata de blancas, ahora con narcotráfico y anteriormente con la época marimbera. Pues sencillamente la guerra es un negocio donde el campesinado y el pueblo pone los muertos y las élites ponen las armas. Y el pueblo se mata por una ideología. Entonces pasa como en la época de la violencia entre liberales y conservadores, que les tocó vivir esa época a nuestros abuelos, años 40. Hacían el corte de franela y de corbata, le sacaban la lengua por la garganta. Y se mataron entre liberales y conservadores del pueblo. Pero en Bogotá, en el club más antiguo, estaban reunidos los líderes liberales y los líderes conservadores, comiendo caviar y bebiendo buen whisky. Sí. Entonces,
Ahí es donde tenemos que entrar a mirar qué estamos haciendo nosotros ahora, porque tenemos que empezar a mirar que no podemos seguir con lo que ha venido pasando en Colombia. Tenemos que cambiar ese discurso de violencia. Será ¿Cómo lo estamos falta, haciendo? Tiene que empezar desde la casa, desde el hogar. será falta de amor, de amor hacia la patria y de esto patriótico, ¿cómo se dice? Amor hacia la patria y de todo hacia nuestra amada Colombia y entre todos salir adelante para poder hacer un cambio. Claro, tenemos que empezar a perdonar. Tenemos que Sí, empezar a generar una transformación y no ver solamente los problemas de las personas, mirar lo positivo, empezar a mirar en el otro. Entonces son cosas que tenemos que empezar a mirar desde nuestro contexto en la casa, la forma en que hablamos a los demás, el contexto también en que nosotros nos estamos dirigiendo. No estar maldiciendo, no estar ofendiendo en esas cosas. Pues todo ese contexto tiene que empezar a cambiar. Entonces la violencia en Colombia tiene un contexto muy grande y Botero lo cuestiona. Ese cuestionamiento que hace Botero sobre la violencia tiene que ver no solamente con la violencia política, sino también con la violencia en la familia. Porque si usted va a mirar la historia de las guerrillas liberales, pues miramos a Chispas, el joven rebelde. ¿Por qué se volvió Chispas rebelde? Porque le mataron a su papá y a su mamá y lo dejaron huérfano. Y con escasos 12 años huye a las montañas y con los otros huérfanos comienza a generar un proceso de revancha, de venganza. Entonces tenemos que empezar a sanar para poder empezar a cambiar Colombia. Entonces ahí es donde empieza el cambio. El cambio no lo va a traer una persona, un político. No, el cambio tenemos que hacerlo nosotros. Entonces dejemos de cuestionar, dejemos de señalar y miremos más bien las oportunidades que se pueden generar. Entonces aquí es donde empieza un nuevo proceso de transformación social. La gente le tiene miedo al cambio. Y el cambio hace que se mire otras cosas. Entonces cambiemos nosotros nuestra perspectiva de ver el mundo. Bueno, ¿Le dio pena ir a dónde? dime, Ana. Bueno, ¿cuál es la otra pregunta, Marley? La otra pregunta es. Dice que es la 9. Espere, profe. La intención de Botero en sus pinturas es A. Pintar para rodearse con la violencia. B. Denunciar la violencia política e irracional que vive Colombia. C. Busca que los colombianos dibujen la violencia. D. Busca que sus obras sean reconocidas en el Museo Nacional. ¿Cuál marcó? Yo misma. Sí. La B. Yo marqué, ¿cuál? Uy, espérese, profe. Ana, está que se habla, entonces dígame la respuesta, a ver. Está que se Ay, habla, no, Ana Nayeli. profe. A ver, Yo marqué la B, profe. ¿qué dice la B? Cuénteme. La B dice, denunciar la violencia política irracional que vive Colombia. Denunciar la
violencia política irracional que vive Colombia. Es cierto. Esa violencia política se da desde mucho tiempo atrás. Se mataron por ideas liberales y por ideas conservadoras. Los conservadores crearon autodefensas campesinas para La matar chulavita, profe. exactamente, la chulavita y pájaros, para matar guerrilleros liberales. No se podían ver entre liberales y conservadores. Un odio brutal. Pero eso no ha cambiado, porque hoy en día seguimos igual. La derecha conservadora tiene sus partidos, como son la U, Cambio Radical, los liberales, los conservadores, Centro Democrático y todos esos partidos que son de derecha. Y están y esos partidos de derecha auspician bajo cuerda grupos de paramilitares o autodefensa. Y la izquierda, que es lo que nosotros conocemos ya los partidos, pues financian clandestinamente también las guerrillas. Entonces, lo que se ve en la arena política hoy, en este momento tan álgido, casualmente por política, se ve en los campos de batalla. Los paramilitares se unen al ejército porque el ejército está con la derecha porque es del gobierno. Los paramilitares están con la derecha de manera ilegal. Y la izquierda no está con el gobierno. Entonces, la misma cosa entre liberales y conservadores, lo que pasa es que ahora le dicen derecha e izquierda. Son las cosas que nosotros miramos. Entonces, usted puede tener cualquier tipo de ideología, derecha o izquierda, pero lo que tenemos que quitarnos es la irracionalidad. El llegar a matarnos por una ideología. Eso es lo que tenemos que empezar a quitar. Porque no tiene sentido matarnos por un color político, por una ideología política. Entonces, nosotros todavía estamos en la Segunda Guerra Mundial. Está a punto de estallar la tercera y todavía no hemos salido de la Segunda Guerra Mundial. Por lo siguiente, Alemania en la Segunda Guerra Mundial pierde y Alemania fue dividida en dos. La mitad para Rusia, de ideas socialistas de izquierda, y la otra mitad para Estados Unidos, de ideas de derecha democrática. Y acá tenemos a las guerrillas de izquierda y a los paramilitares de derecha. O sea, la Segunda Guerra Mundial, las consecuencias siguen vivas en Colombia. Y la Segunda Guerra Mundial se terminó en 1945 oficialmente, pero Colombia sigue en esa guerra fratricida que no tiene presentación. Entonces, cuando usted ve a Botero, está cuestionando la irracionalidad del hombre por una idea política. Igual hay también por ideas religiosas, ¿no? Que se matan por ideas religiosas. Se matan en nombre de Dios. Y eso también es otro tipo de violencia. Y eso no es algo que tengamos que también valorar, sino que es cuestionar. En Colombia, por religión, gracias a Dios, no nos matamos. Pero en Oriente sí. Entonces tenemos que empezar a analizar nosotros si en realidad nos interesa el ser humano o una ideología. Usted puede tener la idea que quiera, pero no pelee por eso. Sencillamente,
Hay que entender un poquito más allá. Las ideas políticas surgieron para dominar el mundo, para dividirlo. ¿Quiénes lo dividieron? La élite, una élite poderosa. Que cuando le conviene pone gobiernos de derecha y cuando le conviene pone gobiernos de izquierda. El pueblo se mata y los líderes mundiales arriba son los que eligen quién va a gobernar. Esa es la historia de Colombia y la historia del mundo. Entonces valoremos más al ser humano y no nos enfrasquemos en luchas intestinas, viscerales, a nivel político, a nivel religioso. A nivel religioso, Dios no está afuera, está dentro de cada uno. ¿Para qué pelear por religiones? A nivel político, el cambio no lo va a hacer ni un lado ni el otro. El cambio lo hacemos nosotros, cuando cambiamos la manera de pensar, cuando miramos al otro, cuando somos justos con nosotros mismos y con los demás. A partir de ahí empieza el cambio. Cuando el que está vendiendo la libra de arroz o la libra de frijol tiene la pesa correcta, justa. Desde ahí empieza. Porque no solamente roba el que coge la cartera y sale corriendo. Roba el que también hace el trabajo mal. Y eso se empieza. Entonces, la violencia hay que cuestionarla en todas sus frentes. La descomposición social sí trae violencia. El hambre, la miseria, el olvido. Entonces, sí hay que empezar a mirar una mayor inclusión social, pero empecemos desde nosotros mismos. Entonces, ustedes tienen que mirar muy bien cómo contribuir a la paz. No se dejen engañar con politiqueros de paz o de guerra. Hay que empezar a mirar que la paz la construimos nosotros ayudando a los demás. ¿Que Botero está cuestionando? Sí, lo cuestiona. Zapata, ¿qué sintió al ver las imágenes de Botero? Ya lo digo, yo tengo el documento por aquí, yo soy el profesor. Escribe la Zapata porque no se te escucha bien. Ya, Lady, ¿qué sentiste al ver las imágenes de Botero? Pues frustración, porque pues ahí nos muestra la realidad que vivimos tanto en nuestro país como en el mundo entero, de que pues lo que su merced explicaba, como por el poder y por estar más arriba de otros, pues no les importa a qué precio se tiene que llegar allá. Si la gente sufre o si pasa necesidades, pues a ellos no les importa. Siempre predomina pues como lo que les importa a ellos es el estar bien y pues el resto, ahí sí como dice el dicho, pues si están bien o están mal, pues no importa. Solamente les importa es llegar al poder y poder manejar y coger y pues ahí sí como se dice, robar todo lo que ellos quieran para el bienestar de ellos y el resto que se joda. Karina, ¿me escuchas? Sí, profe. Cuéntame, al ver las imágenes de Botero, ¿qué pensaste? Pues, profe, así como estaba diciendo la compañera, que pues veo que ellos solamente están interesados en ellos y pues les da lo mismo si las otras personas sufren o no. Ellos con tal de estar arriba y todo, pues les da lo mismo si las personas sufren o si necesitan algo, o si tienen necesidades. Nayiber, ¿qué sintió al ver las imágenes? Profe, yo se lo voy a leer, lo que escribí. Hágale.
Al distinguir esta imagen, logro percibir el angustiante grito del pueblo al ser vulnerado, al ser vulnerado el principal derecho, el derecho a vivir. Pero esto va más allá, se pierde el derecho a tener el sitio donde vivir, donde criar a sus hijos y, por supuesto, un sitio donde crear raíces. Esta violencia no es solo de ahora, es una violencia de nuestros antepasados. Han vivido por décadas, la cual, que nuestros antepasados han vivido por décadas, la cual ha dejado muchas familias quebradas al perder sus seres queridos. Esto afecta su vida en sí, no solo psicológicamente por la pérdida, sino por lo que sale de todo esto, pérdidas afectivas, económicas, culturales, sociales. Y tan solo han pasado unas décadas, pero tantas décadas y aún vemos el angustiante grito de madres que pierden sus hijos, de huérfanos, de amigos, y entonces nos preguntamos, ¿hasta cuándo vamos a vivir esto? Pero lo que sí sabemos es que ni la izquierda ni la derecha, sino el compromiso de patria que debemos tener, pero este compromiso lo empezamos a crear desde las bases, los hogares donde se crean valores y amor por cada uno. Pero ahora, pero algo sí es cierto, que mientras existan personas que solo piensen en lucrarse ellos, este cambio jamás se dará. Siempre habrán personas conformes e inconformes. Esto, claro está, que mientras que estemos sujetos y arrodillados a otros países que por la deuda externa nos han esclavizado, seguirá la violencia en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino a nivel global. Duele el alma al ver tanto genocidio, tanta criminalidad y siempre justificada. Bien, muy bien el escrito, Nativer. Gracias, profe. Una visión, ya les voy a enseñar a hacer el ensayo para que ustedes vayan mirando esa parte tan importante que es de la redacción. Lo que dicen allí, ver ahí de la esclavitud económica que ha tenido Colombia, sí. La independencia no sirvió porque con Bolívar llegan más adelante los bancos y posteriormente Santander se endeuda con Estados Unidos y viene de ahí la deuda con Estados Unidos. Entonces, esa deuda externa hace que Colombia tenga una esclavitud económica, una esclavitud jurídica, una esclavitud política, y todo hay que pedirle permiso al tío Sam, a Estados Unidos. Muy bien su ensayo, su escrito, perdón. Y me gustó la reflexión a la que llega. Gracias, profe. Zapata escribió lo siguiente: siento que expresa mucha violencia y a la vez reflexión sobre las cosas que ocurren desde mis generaciones pasadas y seguimos repitiendo cada vez de diferentes maneras, pero conllevando siempre a lo mismo. Tiene razón Zapata. Zapata tiene la razón porque está lo mismo, el mismo perro con distinto lazo. Antes se mataban entre liberales y conservadores, hoy entre la política de derecha y la izquierda. Entonces, anteriormente eran autodefensas campesinas, águilas y chulavita, y bandoleros o chusmeros liberales, guerrilleros liberales. Y hoy en día, guerrillas de izquierda y autodefensas de derecha. El mismo perro con distinto lazo. La patria boba de 1814 y 1815 no ha desaparecido. En la patria boba se enfrentaron Antonio Nariño con Camilo Torres, entre federalistas y centralistas en Bogotá. Todo lo que es la Candelaria, Las Nieves, los barrios más antiguos de Bogotá, se enfrentaron entre federalistas y centralistas por un gobierno. 1814, año 2022, todavía están en los campos de batalla, combatiendo entre ideas de derecha e ideas de izquierda, para ver cuál de los dos va a permitir el gobierno. Entonces, miramos que es el mismo perro con distinto lazo y que tenemos que empezar a transformar nuestro pensamiento para cambiar la historia. Ya es
demasiado tiempo que se ha desangrado en Colombia y es hora del cambio. Mayerly, me levantaste la mano hace ratito. Ahora sí. Ah, cuéntame. profe, pues era la misma tarea. Sí, Yo también lea, he escrito algo. lea el escrito. Siento mucha tristeza, rabia e indignación al darme cuenta que vamos muchas décadas aguantando lo mismo que nuestros antepasados, esta generación actual y las que siguen a futuro si no cambiamos nuestra forma de pensar, de ser indiferente con nuestros semejantes, de que si no es con nosotros no nos importa, vamos a seguir igual. Que la gente más vulnerable es la que más sufre, que nuestros campesinos son explotados y no tienen el reconocimiento que se merecen, que como las fotos, el poder siempre está arriba, mandando, analizando, planeando, y el poder ciudadano tiene la muerte, la sangre. Ay, perdón, profe, espera. Sí, amor, ya voy. Perdón, profe. Mandando, analizando, planeando, y el pobre ciudadano tiene la muerte, la sangre, el hambre y la pobreza y la guerra encima. Pero una cosa es muy importante. Una cosa muy importante en nosotros está el cambio. En nuestras manos está nuestro futuro y el de nuestros hijos. Que este país es todavía democrático y tenemos que hacer valer nuestros derechos. Bueno, Colombia no es un país democrático. Colombia se está en vías de construcción de una democracia. Si existiera la democracia, aquí no se asesinaran líderes sociales. Si existiera la democracia como tal, en Colombia no se hubiera acabado un partido político a bala, como fue la UP. Más de 3.500 militantes de la UP fueron asesinados solo por pertenecer al partido político. Entonces, si en Colombia existiera la democracia, de verdad, no habría asesinatos por ideologías políticas. Se enfrentarían ideológicamente y no habría violencia como tal, sino la fuerza de los argumentos. Edward, sí, tranquilo, sí, yo sé que estaba leyendo lo suyo y se fue. Ya leí lo suyo. Entonces, Colombia está en vías de construcción de una democracia. Los líderes que han querido hacer democracia han sido asesinados. Esa es una de las cuestiones que tenemos que empezar a analizar. Empezando con Gaitán. Con su discurso, Gaitán levantó ampolla y dijo a un mandatario que a este indio no lo matan, este indio es el independizador de América. Y fue aprobada el asesinato de él, y el asesinato ya se sabe que vino desde Estados Unidos. Eso ya se sabe. Ya salió a la luz. Entonces, como podemos ver, no conviene que Colombia se libere porque se pierden intereses económicos y políticos. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a analizar. ¿Por qué se matan los líderes sociales? ¿Por qué se desplaza a las personas por una ideología, por una guerra absurda? Entonces, ¿será democrático? Colombia no es un país democrático. Está en vías de construcción de una democracia. Está en pañales. Si fuera una democracia, sería como en Francia, donde usted puede decir lo que usted quiera y no lo matan. No lo señalan, aquí te señalan. Marta, la escucho. Pues que a mí eso me da mucha tristeza, pues porque ya uno ha pasado por tantas cosas, tantas guerras, tantas muertes, tantos niños abandonados. Y todo Acérquese más esto, el micrófono, Marta. y todo esto empezó, profe, cuando fue el 9 de abril, con la muerte de Jorge Luis Gaitán. Ahí fue donde vieron saqueos, muchas muertes,
mucho raterismo y así hemos seguido, profe. Eso entre más días peor, tanto gente que es desplazada de sus tierras, tanto los campesinos. Mire ahorita ya como nos tienen y que estamos pensando en elegir otra persona que nos va a llevar a esta guerra peor de lo que estamos. Marta, Dígame, profe. Marta, la violencia en Colombia viene desde antes de Bolívar. Ah, sí. Desde antes de Bolívar viene cuando llegaron los españoles acá, fueron de forma violenta. Después los comuneros se levantaron con José Antonio Galán y fue él descuartizado. Después llega Simón Bolívar con su guerrilla a hacer la independencia. Para los que no conocían, Bolívar fue guerrillero. Esta situación de guerrilla, la guerrilla de Bolívar y la guerrilla de los Almeida, a la cual perteneció la Pola y otros líderes de la independencia. Estos guerrilleros sacaron al imperio español y dejaron de ser guerrilla y construyeron una república. Pero siguió las luchas intestinas por el poder entre bolivaristas y santanderistas, patria boba entre Nariño y Camilo Torres. Y después de todo esto, miramos los liberales y los conservadores, y hoy en día la derecha y la izquierda. Entonces Colombia tiene que entrar a cambiar la política, porque cuando la política fracasa, sobreviene la guerra. La política en Colombia ha sido un fracaso, y ese fracaso político ha llevado a Colombia a la guerra. Entonces es hora de que haya un cambio social, que la gente entienda de política, pero que no entienda para coger un arma y ir a matar al otro, sino que entienda la fuerza de los argumentos, que sea capaz de sentarse a debatir políticamente y que se levanten y se abracen. Eso es lo que se necesita, porque prima más el ser humano que una ideología. Entonces Colombia tiene que pasar. Lady, sí, está bien lo que usted planteó, es correcto. Ana, la escuchamos. Ana, Sí, profe. escucho. ¿En qué parte, profe? Es que se me había sacado el internet y acabo de entrar. Ah, bueno, el texto el texto que escribiste. Ah, ok. Mire, profe, yo escribí algo así. En mi concepto, la forma de ver e interpretar estas imágenes es muy inquietante y perturbadora, ya que para mí muestran una gran verdad que se vive desde siempre en nuestro país, una dura realidad como la es la violencia en todo su esplendor. Sí, y hay que entender que aquí cometió un grave error la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica cometió un grave error. Muchos, algunos, una parte, un sector de ellos apoyaron a las autodefensas conservadoras. Entonces, la religión no puede meterse en política, y mucho menos apoyar a un grupo armado. Y ese error lo cometió la Iglesia Católica. Y no solamente cometió ese error, sino que en un sector de la Iglesia Católica apoyó a los paramilitares de antes, las autodefensas campesinas. Y el otro sector de la Iglesia Católica apoya a las guerrillas, como el padre Camilo Torres, el cura guerrillero. El padre Camilo Torres es el cura guerrillero, eso no me lo sabía. Sí. Cura guerrillero que apoyó la creación del ELN. Entonces, la Iglesia Católica cometió un grave error, meterse en el conflicto.
Los unos tomaron partido con las autodefensas conservadoras y los otros con las guerrillas. Entonces, ese error cometido por los líderes de la Iglesia Católica en su momento es algo que es cuestionable. Y por eso hoy en día no se permite tanto, y es algo que debe quitarse eso de verdad, de que las religiones se metan en política. No es pertinente. Como dice un refrán, zapatero a tu zapato. Y lo mismo lo dijo Bolívar. Los militares empleando su espada en defender las garantías sociales. Los sacerdotes elevando sus oraciones al cielo. Esa es la labor de ellos. En su última proclama lo dice. Los militares empleando su espada en defender las garantías sociales. El ejército no está para defender al rico, sino las garantías sociales, defender al pobre. Por eso es que usted nunca ha visto a un militar despojando de su vivienda a nadie. O usted ha visto a un soldado sacando a las personas de las casas. No, profe, de hecho, hace unos 5 meses, en la noticia salió un militar que por allá, no recuerdo el pueblo, pero creo que fue por allá cerca de Ibagué, que mandaron a los soldados a hacer un desalojo y hubo uno de ellos que se rebeló y dijo que no y tiró las armas, que él no tenía por qué desalojarlos y se rebeldizó y no cumplió con las órdenes que le dieron. Que el ejército no está para eso. El ejército no se construyó. Mejor dicho, Bolívar estaría retorciéndose en la tumba de ver lo que están haciendo muchos militares hoy. Porque el ejército fue creado para defender las garantías sociales. Entonces, las garantías sociales es defender al más vulnerable, defender el pueblo. Por eso es que muchos militares, cuando fue el paro, el ejército apoyó el paro. ¿Se acuerdan? Sí. Porque esa es función del ejército. Porque no estaban protestando por algo injusto, sino por algo justo. En cambio, la policía fue creada para defender al rico. Como Bolívar creó el ejército estaba con mayor fuerza, los ricos tenían que tener una fuerza para ellos. La policía sí fue creada para el servicio de ellos. Ellos sí tienen, la función de ellos es cuidar al rico. Profe, entonces es por eso que se ve y se escucha que dice que la policía y el ejército de ellos como que no se la llevan de a mucho. Exactamente, porque... De hecho, uno los ve a ellos en la calle, pasa un grupo de policías y un grupo del ejército y se miran como que, no se miran con cara de buenos amigos. Claro, lo que pasa es que... Profe, y algo que ocurrió, que ahorita creo que fue este año, si no estoy mal, o en diciembre, que mire cómo el presidente premió a la policía y todo, y les aumentó el sueldo, le cambió hasta los uniformes, mejor dicho, yo creo que hasta las almohadas. Sí. Porque ese es de ellos, de sus entresijos. Por eso es que ustedes notan la diferencia. Una fuerza es de la élite y la otra es del pueblo. Entonces, eso es, el ejército es del pueblo y para el pueblo. Y la policía de la élite. La policía es para defender a la élite, a los ricos. Por eso es que el policía nunca lo... o sea, le están cambiando la carita un poquito, pero la verdad, ese es el trasfondo. Y la policía se creó de las autodefensas de antes llamadas chulavitas, de los paramilitares de antes. De ahí viene la policía. Entonces, son situaciones que tenemos que entrar a analizar. Claro está, de que la policía a nivel mundial existe. En Colombia nació mal, que tiene que reestructurarse la policía. Claro, tiene que reestructurarse. Pero pues, aquí no se trata de los odios entre ricos y pobres, porque ese es otro discurso que hay que quitar. O sea, que sea la fuerza defendiendo a todos por igual, porque usted tiene derecho a ser rico. Y eso no tiene nada de malo.
Eso, el odio contra las clases sociales es algo que tenemos que quitarlo. Ese fue el error de Chávez en Venezuela, sembrar odio por las clases ricas. Y tampoco, porque ricos van a existir toda la vida y pobres toda la vida. Y nadie, y todos no van a ser ricos ni todos van a ser pobres. Entonces, tenemos que empezar a convivir, que no haya lucha de clases, que el rico tenga todo el derecho a ser rico y que el pobre no lo odie por eso, sino que trabaje. Y el rico que no explote sobremanera como está aconteciendo hoy en día, con trabajos injustos, con extensas horas laborales, con un trabajo, con un salario mal pago. Son cosas que toca entrar a analizar. O sea, que haya equidad, un buen trabajo, hacer un buen trabajo para el rico y que el rico pague lo que realmente es el salario como tal, que pague lo justo y las horas justas. Entonces no se trata de, está mal hecho de que una fuerza sea para defender a uno y otra fuerza para defender al otro. Debería ser una sola fuerza, pero para defender a todos, ricos y pobres, porque todos somos seres humanos. ¿Entendido? Entonces, así como no podemos tener divisiones políticas, acá tampoco tenemos que tener divisiones ni odio de clase, porque estaríamos haciendo lo mismo de antes, esclavizando a la raza negra, odiando a la raza negra y creyéndose mejor que porque es blanquito. Y eso, esa esclavitud se dio. Y si no, hasta hay una canción ahí, ¿no? En la salsa. Hay una canción que dice, ¿no? En los años 1600, cuando el tirano mandaba, en las calles de Cartagena esta historia vivió. Entonces, La del Joy Arroyo. la de Joe Arroyo, exactamente. Entonces, tenemos que quitarnos la discriminación de razas, credos, posiciones sociales, ideas políticas. Todos somos seres humanos. El día en que entendamos que vale más el ser humano que cualquier color de piel, que cualquier ideología política, que cualquier estatus social, ese día entendemos que los ricos y los pobres somos iguales. Entonces, no se dejen nunca llevar por politiqueros que comienzan a hacer odio de clase. Porque es lo mismo que odiar, como en el pasado, a la raza negra. Es lo mismo. No tiene sentido. El odio de clase, eso está muy marcado y como que cada día, o sea, la gente, uno pretende y dice que es que dejen eso, pero eso se ve que cada día mejor coge como que más fuerza y es como más potente el odio de clases. O sea, yo lo veo así. Por eso es que hay que empezar a educarnos más. Empezar a quitarnos el ideal de esclavitud y el ideal de someter al otro. O de odiar. Profe, O de odiar las clases. profe, pero es que este tema no es un tema que solamente se ve afuera, es que es un tema que empieza desde las casas. Correcto. Porque si nosotros le enseñamos a nuestros hijos que no tienen por qué tener discriminación contra una persona que porque es negra, que porque es alemán o porque es chino, porque tiene el ojo rasgado o porque simple y sencillamente es blanco. O indígena. Pues, o indígena. Entonces, ¿qué pasa, profe? No va a haber esa discriminación. Además, nosotros, ¿quiénes somos? Si es que nosotros tenemos una cantidad de raza de todo en uno mismo. Estamos combinados de todas las etnias o razas, o yo no sé cómo decirlo, pero eso es culpa de uno mismo como padre, profe. Aguiber, acabas de tocar un punto importante. Entonces, la violencia en Colombia y la descomposición social y política, ¿dónde surgió? En los hogares, profe. En los hogares. Sí, profe, refiriéndome a lo que estaba diciendo la compañera Nayiber, por ejemplo, antier yo salí, o sea, iba un grupo de familia
con unos niños, una niña como de unos 8 y un niño como de un poquito más grandecito que la niña. Y entonces pues iba yo y iba un grupo de personas por la calle y en eso se aparece la indígena, ellas las que andan a veces, las que andan, o sea, que caminan descalzos, ¿sí? Y son los indígenas. El niñito se queda mirándolo, los niñitos son monitos y empiezan y la miran y dicen, ay, mire papá, esta india patirrajada. Ay, no, ¿por qué no se pone zapatos? Entonces yo lo quedé mirando y el papá me miró y en vez de reprender al niño, lo que hizo fue reírse, para él fue una gracia total. O sea, ¿por qué en ese momento no lo reprende y le dice que eso no se hace? O sea, Correcto. para mí en ese momento él tenía que reprender al niño. Ah, no, pero él se puso a reír y para Claro, él porque eso el fue niño un está chiste. expresando, el niño está expresando lo que él oye en la casa, Ana. Exacto. El papá no de se acuerdo, el supone niño está que, transmitiendo lo que el papá le ha enseñado. Exacto. Sí, Pues le Marta, se cuento, y eso supone le- que que los hijos india son el reflejo de patirrajada, los y yo, ¿qué padres. es Eso no eso, esconde Dios nada. mío? Y eso son expresiones de aquí del interior. Eso cuando dicen indio patirrajado, son sí. son Y le expresiones de cuento, le aquí. cuento una de las, Entre los costeños no se oye sí. esa expresión. Le cuento Sí, o sea, y me que pareció terrible porque yo dije, oiga, repréndalo, ese es el momento que, ¿usted le pero dijo o no le dijo? no, o sea, yo lo miré y el man me miró y se puso a reír y mire que me lo encontré ayer y como ya iba sin los niños, le dije, oiga, señor, si se acuerda de mí, me dijo, sí, ¿usted por qué antier que su hijo le dijo a la señora India Patirraja, usted no lo reprendió? ¿Sabe lo que me contestó? Deje de ser metida que yo veo cómo crío a mis hijos. Oh, ahí quedé. Claro. Ahí quedé, porque yo qué más podía hacer. Yo le hubiera dicho Pues en el ahí momento. con eso, Y con seguro eso, que es un pobretón peor que nosotros, porque si fuera un riquísimo, uno diría, no, pero es que se va a juntar, ese viene del Palacio de Buckingham, quizás que príncipe se ha volado por allá, no, ¿no? Pero va uno a ver es otro pobretón peor que nosotros. pues Lo que pasa es que o sea, si se dan de cuenta con lo que le contestó Ana el señor, se dan de cuenta por qué el niño es así, porque el Eso niño me es el contestó. reflejo, el niño es el reflejo de sus padres, ¿sí? Los niños son el reflejo de sus padres y ya sea lo que dice Marlene, que sean pobres o ricos a veces, no porque uno sea pobre o sea humilde, antes uno sí, el estudio no le sirve para ser decente, la decencia y la cultura y los valores se enseñan en la casa, como decía el profe ahorita, o sea, no importa si somos pobres, si somos ricos, si somos de estrato 1 a estrato 6, ¿sí me entiende? Eso ya son los valores que vamos y nos inculcan a cada uno. Sí, Es que eso me todo, miró feo. Y pues Es que yo a eso me refiero, porque si uno como pobre, de pronto uno puede ser más humilde, porque uno se ha enfrentado a unas realidades que de pronto muchos ricos no se encuentran. Sí, la diferencia de uno pobre cuando uno lo mandan a estudiar, nosotros los que no somos de aquí de Bogotá, por ejemplo como Ana, no sé quién más, uno sabe que de cierta manera pasa más trabajo, uno a veces no cuenta no solamente que le den comida ni plata, sino que no cuenta con quién dejar los hijos cuando no tienen colegio y uno le toca irse a trabajar. Eso es pasar trabajo, así no sea hambre. Entonces uno dice, uno debe ser más humilde porque se ha enfrentado a ciertas cosas. El rico no necesita nada, el rico no pasa hambre, nada más. Si el niño necesita algo, nomás es que, y antes de que pida, termine de hablar, ya el papá le está supliendo y le está necesitando. Entonces deberíamos ser más humildes. Y a eso es que me refiero, que a veces los pobres, me perdonan las palabras, somos más HP que cualquiera otra, porque somos unos levantados y nos las tiramos, venimos a tirarnos las demás ricos y a pasar por encima. En eso estoy de acuerdo Te lo con encontraste Marta. por aquí, que no es estrato 6, yo me imagino que no será tampoco la ricura. Entonces, a eso es que yo me refiero. Uno mismo se da golpe con el otro mismo. Por eso, Nayiber hizo el análisis. El conflicto en Colombia y la situación social, política y la descomposición que nosotros vemos de nuestra sociedad tiene un factor determinante y es la crisis en la familia. La crisis en los valores sociales, éticos, morales, el no valorarnos entre nosotros, entre las mismas familias. Pero esto es un plan. Aquí les he hecho este dato. Hay una élite mundial que quiere el gobierno mundial. Esta élite viene planeando desde hace mucho tiempo, eso viene desde antes de Cristo. Y esta élite planeó Primera y Segunda Guerra Mundial.
para dividir al mundo en la ideología, para sacar las armas para negocios. Y esta misma élite se reunió y la tarea principal de ellos es deteriorar la familia y deteriorar los valores cristianos, porque eso se le opone, es la piedra en el zapato. Entonces, por eso es que ahora tienen más derecho los niños y no se les puede prácticamente ni regañar y mucho menos pegar para reprenderlos. Entonces, cuando se empezó el deterioro de la familia y ante estas políticas, pues miramos nosotros que la sociedad va para atrás. Y eso es algo que nosotros lo vemos. En nuestro tiempo, sí nos reprendían. Hoy en día no se reprende. Eso hace de que el país esté así. Pero es una política trazada desde arriba para que llegue acá. Y es una política mundial para poder generar el caos en el mundo. Entonces, usted ahora ya va a entender el por qué. Esa élite es la que gobierna y esa élite quiere un gobierno mundial. Ese es el nuevo orden mundial, que no es orden, es un desorden mundial. Ese orden. Entonces, el nuevo orden mundial quiere colocar una sola economía, una sola política, un solo gobernante mundial, un solo idioma. Y si usted va a mirar lo que ellos tienen trazado, todo concuerda con las Sagradas Escrituras. Ahí en las Sagradas Escrituras le habla de un gobernante mundial. Entonces, miren ustedes cómo las situaciones están generando. Usted tiene que analizar el contexto. Botero cuestiona la realidad, pero cuestiona también todo lo que tiene que ver con la familia. Y aquí es donde comienza la clase prácticamente a su punto neurálgico. Usted, ¿cómo está trabajando en su casa para fortalecer su familia? Los valores familiares, los valores de la comunicación, los valores afectivos, con sus nietos, con sus hermanos, con sus hermanas, con sus vecinos. O sea, hay que propagar esto de la clase para que usted comience a generar nuevos procesos. Ya no soy uno, ya somos 15. De esos 15 se van a replicar a 30 y se va formando una red que comience a cambiar lo que nosotros hacemos y pensamos. Usted va a ver en el otro, no al indigente, sino al ser humano. No al ladrón, sino al ser humano. No al asesino, sino al ser humano. Cuando miremos nosotros al ser humano, en realidad empezamos un camino de transformación. Profe, qué pena, ¿será que me puedo retirar Dígame, 5 Marta. minuticos? Profe, qué pena, ¿me puedo retirar 5 minuticos? ¿Cómo? Repítame, por favor. Profe, que si me puedo retirar 5 minuticos. Claro, claro. Son las Gracias, 10:36. Nosotros, ¿hasta qué hora va la clase? hasta las 11:30. A las 11:30. Entonces les voy a dar 10 minuticos para que vayan a tomar un café y en 10 minuticos volvemos a las 46. Gracias, profe. Profe, ¿Les gracias. parece? Gracias, Sí, profe. sí, Sí, profe, gracias. muchas Ay, gracias. gracias. Pues vayan al Listo, profe. descanso. Gracias.
Jenny, ¿cómo vas? Bien, profe, gracias a Dios. Ya voy bien. Ah, ya, bien. Ah, bueno. Ya, ya me comí una chocolatina que la profesora me dio. La chocolatina le ayuda mucho, no olvide de esa. El 20 es a donde vamos. Sí, señor. Y pensando. Jenny, Sí, ¿y tus hijos? sí, señor. ¿Cuántos tienes? Tengo dos. ¿Grandes o pequeños? Una es de 11 y la otra es de 9. Pequeños todavía. Bueno, digamos que ya se defienden solitos, Sí, ya se entre van. comillas. ¿Y su esposo? Sí, señor. ¿Y su esposo está trabajando? Sí, señor. Estamos los dos trabajando. Eso es algo positivo. Sí, Tienes muchas señor. cosas bonitas en que pensar, ni de tus hijos. Uy, sí, profe, pero de verdad ha sido duro trabajar. No dice, no, debe ser chévere trabajar con la Cruz Roja, pero uy, no. Es duro. Pues duro, pero usted va adelante, que tiene también el apoyo de su familia, y eso es importante. Sí, profe. Eso sí es Claro, verdad. un gran abrazo, Jenny. Lo mismo, profe, gracias. Todavía. Okay, I'm done. Bueno, entonces vamos a... ¿Ya están todos? Sí, profe, ahí están todos. Ok. Bueno, vamos a mirar
los textos continuos y discontinuos de la comprensión lectora. ¿Listo? Bueno, profe. Los textos continuos y los discontinuos de la comprensión lectora. Un texto discontinuo son textos organizados que se utilizan de manera distinta que los textos continuos. Un texto continuo es un libro, una novela, un cuento, una noticia. Es un texto continuo. Y discontinuos que requieren de unas estrategias de lectura no lineal. Ejemplo de texto discontinuo. Cuadros y gráficos. Nayiber, lea lo que dice cuadros y gráficos. Ay, perdón, profe, un minuto que estaba cerrando acá esto. Cuadros y gráficos son representaciones icónicas de datos, se emplean en la argumentación científica y también en publicaciones periódicas para presentar visualmente información pública, numérica y titular. Tubular. Tubular, sí, señor. Entonces, miramos aquí el ejemplo. Voy a ampliarlo un poquito para que ustedes miren el ejemplo. Lo miren más grande. ¿Ahí lo alcanzan a ver? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Les dice, hay uno en forma de torta que le dice océanos de color ¿qué color es este? Como rojito, como marrón, una cosa así. Y las tierras de color verde. ¿Sí ven? Sí, señor. Entonces, esta es una forma que se llama torta. Entonces le dice, la mayor parte del queso que está ahí tiene el 71%, que es tierra. Perdón, océano. Y el 29% tierra. Ahora, miramos otra forma de cuadro. Incidencia de pobreza. Si miran el cuadro, está del 0 al 50. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Sí, señor. No se Esto es un escucha. porcentaje del 0 al 50%. Ese es el eje que en matemáticas, eje X o eje Y. ¿Y? Eje Y. Eje Y, correcto. En el eje Y va del 0 al 50. Y en el eje X, ¿qué van? Del 2002 Los años. Los años. Entonces van año a año. De 2004 a 2005, 2005 a 2006, de 2006 a 2007, 2008, hasta el 2010. Entonces, le muestran el índice de pobreza. El índice de pobreza en el 2010 era de ¿cuánto? En el 2010 del 33%. Entonces, miren, hacemos una línea imaginaria. Profe, ¿usted me oye? Es que yo no escucho nada de lo que dice ninguno. Sí se te escucha, Lady. Yo sí la escucho. ¿Usted me escucha? Lady, ¿me escucha? Lady, ¿me escucha? Bueno, continúo. Entonces, en el 33%, se mide el 30 y va por encima 3 puntos más, por eso es el 33%. O sea que en el 2010, el índice de pobreza en Colombia fue del 33%. Y lo vamos a comparar con el 2004. En el 2004, muestra de que el índice de pobreza fue de ¿cuánto? 49%. Entonces, ¿cuánto bajó la pobreza del 2004 al 2010? ¿Cuánto bajó? Bajó un 16%. ¿Cuánto hay de 33 a 49? ¿En cuáles años, profe? Entre el 2004 y el 2010. Bajó un 16%. 16.
Bajó el 16%. Bajó el 16%. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que empezar a leer. Y esta forma de lectura es una forma de lectura no lineal. ¿Cómo se llaman estos textos? Son cuadros y gráficos ¿Textos que continuos o discontinuos? discontinuos. Discontinuos. Discontinuos, muy bien. Otro que tenemos, léalo. Lea este texto. Léalo. Marley. Donde dice tabla. Tabla. Bueno, tabla. Son matrices o cuadros de doble entrada que se organizan en filas y columnas. Por lo general, todas las entradas de cada fila y todas las de cada columna tienen propiedades en común. Por consiguiente, los encabezados de las columnas y la designación de las filas forman parte de la estructura informativa del texto. Ejemplo, programaciones, hojas de cálculo, formularios de pedido, etc. Vamos a ver una tabla. En la tabla, miramos nosotros que esto es de fútbol. Clasificaciones de primera fase del grupo A y del grupo B. En el grupo A tenemos a Brasil, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador. Y en el grupo B, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina y Uruguay. ¿La PJ qué significa? Partidos jugados. Partidos jugados en el grupo A y el grupo B. ¿La G qué significará? ¿Ganados? Goles. Ah, Goles. Por ahí va. Gole, ok. Empatados. Ah, perdón, este es partidos ganados. Sí, señorita, tiene razón. Este es en partidos ganados, partidos empatados. Empatados. Perdidos. Perdidos. Partidos perdidos. GP. Goles en contra, perdidos. Goles Ay, perdidos, goles en contra y la totalidad de los puntos. Entonces, ¿y ese más menos qué es, profe? o sea, menos, ¿cuántos goles tienen en contra y cuántos a favor? Ok. Entonces, ¿qué sucede con esto? De que esta es un ejemplo de una tabla que nos permite leer una información. No está de forma lineal, pero sí está dando una explicación de un tema. Entonces, ¿quiénes tienen más puntos en los dos grupos? Puntos. Brasil, que va en primero. Brasil, sí. Brasil que está de primero. ¿Y quién iría de segundo? Venezuela con 7. Venezuela. No, así. Venezuela con 7. Entonces, aquí miramos que en el grupo A va liderando Brasil con 9 puntos y en el grupo B va liderando Venezuela con 7 puntos. Entonces, este tipo de información de tablas es un texto continuo o discontinuo. 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 ¿Hasta aquí me he hecho entender? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Ana. Señor. Lea diagramas. Diagramas. Suelen acompañar a las descripciones técnicas, por ejemplo, para mostrar las piezas que forman un aparato doméstico o a los textos expositivos instructivos para explicar cómo ha de montarse un aparato doméstico. Es conveniente diferenciar los diagramas de procedimiento que contestan a la pregunta ¿cómo se hace para? ¿Cómo se hace para? Bueno, pregunta, ¿cómo se hace para? De los diagramas de proceso que contestan a la pregunta ¿cómo funciona? Muy bien.
Está acentuando bien. Así es que tiene que leer cómo funciona. Entonces miramos acá. Esto es para explicar, por ejemplo, un diagrama. A usted cuando le venden un televisor, le viene un instructivo con diagramas, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Eso es lo que le dice. Por ejemplo, aquí está el computador, cómo conectarlo, cuáles son, cómo poner en funcionamiento el computador. Eso viene con diagramas. Esa es otra forma de un texto discontinuo. Otra forma. Mapas. Andrea, ¿me escucha? Andrea Profe, Andrea Rodríguez. está en el trabajo y creo que no le puede responder. No, profe, ya no puede responder. Ok, listo, pues no me acordaba. Karina, Sí, profe. lee mapas, por favor. Dice, son textos que muestran las relaciones geográficas entre distintos lugares. Hay numerosas clases de mapas. Están los mapas de carretera que indican las distancias y los recorridos entre unos lugares determinados, o los mapas temáticos que indican la relación entre lugares, así como algunas de sus características sociales o físicas. Entonces, cuando usted hace un mapa en sociales, también es un texto discontinuo. Y como texto discontinuo, le da una información propia del lugar, con su relieve, su hidrografía, su cultura, etc. ¿Entendido? Sí, señor. En los mapas, abajo, a los lados, hay una convención, que ahí le explica también. Nini Joana, ¿me escucha? Sí, profe. Lee los formularios, por favor. Son textos con estructura y formatos precisos que instan al lector a responder preguntas según unas pautas específicas. Los emplean muchas organizaciones para recopilar datos. Ejemplos: formularios de Hacienda, solicitud de inmigración, de visado, cuestionarios estadísticos, etc. Etcétera. Entonces, cuando usted le entregan un formulario para que lo llene, sus datos de identificación, etcétera, esos formularios también son textos discontinuos. ¿Alguna pregunta sobre los textos discontinuos? No, profe. Ahora pasamos a los textos que Continuos. ahora los continuos. Entonces, Nayiber, lea los continuos. Bueno, están normalmente formados por párrafos que a su vez se hallan organizados en oraciones. Los párrafos pueden formar parte de las estructuras mayores, como apartados, capítulos y libros. Se clasifican básicamente por objetivo retórico, es decir, por su tipo. Ok. ¿Sigo? Espera un momentico que me va a leer otra persona. Lady. Señor. Siga la lectura. En texto narrativo, ¿verdad? Sí. Es aquel en el que se cuentan hechos reales o imaginarios. En él la información hace referencia a las acciones o hechos en el tiempo. Son textos narrativos, los cuentos, las novelas, las noticias, etc. ¿Sigo leyendo, profe? Sigue. Estructura de un texto narrativo. Marco escenario. Lugar, donde ocurren los hechos, tiempo,
¿Cuándo ocurren los hechos? Personajes. Primero, personajes principales, los protagonistas de las acciones de la trama. Segundo, personajes secundarios, personajes que forman parte de las acciones de los hechos de la trama, mas no poseen la importancia del protagonista. Hechos. Hechos. Conjunto de todos los hechos de los personajes. Primero, inicio. ¿Cuál es el hecho o acción que permite el desenvolvimiento de la trama? Segundo, nudo. ¿Cuáles son las principales acciones desempeñadas por los protagonistas y las que se evidencian los conflictos de la trama? Tercero, desenlace. ¿Cuáles son las acciones que solucionan el nudo de los protagonistas? Narrador. Es quien narra la historia, puede ser un personaje como no serlo. Los tipos más comunes de narradores son el narrador Omnisciente. omnisciente, que lo sabe todo, y el narrador omnipresente, que está en todo lugar. Además, la historia puede ser narrada en primera, segunda o tercera persona. Correcto. Texto expositivo. Es aquel en el que la información se presenta en forma de conceptos. Tiene como fin difundir conocimientos sobre un tema. Ensayo, definiciones, resúmenes, etc. Texto argumentativo. Párame ahí. Jenny, Parra. Texto argumentativo. No, empieza con el expositivo, por favor. Texto expositivo. Es aquel en el que la información se presenta en forma de conceptos. Tiene como fin difundir conocimientos sobre un tema, ensayo, definiciones, resúmenes, etc. Párame ahí. Párame ahí. Entonces, un ensayo es un texto expositivo y un texto expositivo expone un tema con argumentos. Entonces, cuando usted está explicando algo, está argumentando. En el texto expositivo explica algo. Cuando usted me está escribiendo un ensayo, en el ensayo usted me está argumentando, me está explicando. También forma parte del texto expositivo las definiciones y los resúmenes. Sigue, señorita. Texto argumentativo. Es aquel texto que busca expresar opiniones o rebatirlas para persuadir o disuadir al lector. Predomina en él la función apelativa. Ejemplo, texto descriptivo. En el texto argumentativo usted va a estar a favor o en contra de una idea. Y el texto argumentativo tiene mucho que ver con el ensayo. Entonces, por decir algo, usted está en contra de la violencia en Colombia por esto y esto, y usted explica el por qué. Ahora dice, estoy a favor de Botero porque expresa mediante sus obras de arte, expresa un sentir, un dolor por la violencia que está viviendo Colombia. Pero Botero utiliza los gordos y las gordas. ¿Por qué creen que Botero utiliza los gordos y las gordas? Yo pensaría porque llama como más la atención, tiene como más visualización, profe. Ese es su punto de vista, pero... No, profe, yo diría que por el tema ese de la inclusión, que ahora todo tiene que ser así, ¿cómo decir? Por el mismo tema de la inclusión ese que se inventaron y ahora tiene que nombrar los géneros por aparte. No, pero él trabaja este tema desde hace muchos años. Correcto. Desde antes. Profe, ¿será por la discriminación? Correcto. Botero desde hace años lleva trabajando el caso de las gordos y las gordas, pero porque tiene una finalidad. Como persona observó que nuestra sociedad ha discriminado y se ha burlado de los gordos y las gordas. Entonces, Botero, para cuestionar a la sociedad, porque lo miraban como lo peor, él lo que hizo fue renombrarlas para colocarlas de moda.
para así empezar a hacer un proceso educativo en contra de la discriminación de las personas obesas o gordas. Entonces, utiliza eso y utiliza a los gordos, y en los gordos está cuestionando también la violencia. ¿Ya entendieron el por qué? Sí, señor. Listo, entonces, la función apelativa del lenguaje, ¿no? Porque usted va a apelar a un argumento para decirlo, para cuestionarlo, para rebatir una idea. Por ejemplo, un caso muy polémico de la actualidad. ¿Ustedes han escuchado el caso del general Zapateiro? No, Yo no, profe. Yo no. Las fuerzas militares deben ser neutrales y no pueden participar en política ni decir nada de un candidato. Y este señor se puso a decir cosas en contra de un candidato político. La Constitución dice que los militares no pueden tomar partido político. ¿Ustedes estarían a favor o en contra de Zapateiro? A favor, profe, así debe ser, no deben formar parte, porque imagínense, ellos son una comunidad grandísima, ellos montarían al presidente solamente, Ojo, solamente ellos votando. escuche la pregunta y lo que me está respondiendo. Como general de la República se puso a hablar de política en contra de un candidato a la presidencia. Si la Constitución dice que los militares no pueden participar ni hablar de política y el general Zapateiro salió a hablar, ¿usted estaría a favor o en contra de lo que hizo Zapateiro? Ah, no, en contra, perdón. Por eso es que hay que escuchar bien lo que se dice y hay que leer bien, porque así responden en las pruebas. Entonces, por eso hay que volver a leer. Claro, porque puede que tenga la razón, pero él primero es militar y tiene que ponerse en forma la Constitución y no pasar por encima de ella. Además, en un país democrático, las fuerzas militares son neutrales y Colombia está en vías de construcción de una democracia. Entonces, el presidente tiene que tomar acciones ahí, pero si no las toma, hay algo cuestionable para el presidente también. Bueno, entonces eso es como para que ustedes vean cómo es de argumentar. Por ejemplo, yo estoy en contra de lo que él hizo. Y puede que tenga la razón, pero no es por lo que él forma parte de un ejército. Porque no podía. Ajá, no puede hablar. Tiene que, además, es censurable, o sea, también otro punto de vista, es censurable lo que hizo en las protestas. Cuando fueron las protestas del año pasado, fue muy censurable lo que él hizo. Demasiado. Bueno. Profe, yo estoy como perdida, es que me suena, pero no lo tengo claro. ¿Quién es el Zapateiro? Es un general de la República. ¿De aquí de nosotros? Sí. Colombiano. Que el apellido como es un poco raro. Muy famoso cuando fue las protestas por reprimir en el Valle del Cauca sangre y fuego a los protestantes. Cuando la Constitución dice que hay derecho a la protesta y cuando no estaban utilizando armas. Que después vinieron las armas, sí. Entonces ahí es donde hay que cuestionar las cosas. Bueno, texto descriptivo. Texto descriptivo me lo va a leer. A ver. Luz Marina. Texto descriptivo es el texto en el que la información busca representar a alguien o a algo por medio del lenguaje, refiriendo o explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias. Ejemplo. Ya le voy a aumentar como para poderlo leer porque está muy pequeño.
¿Ahí lo alcanzas a leer? Sí, señor. ¿Qué? Chiclayo. Chiclayo es una ciudad pujante y el mayor centro económico, turístico y comercial de la costa norte del Perú. De clima cálido, soleado todo el año y sin lluvias. Se ubica muy cerca del mar y sobre un fértil valle. Libertad, personaje creado por Quino, es pequeñito, rubia, inteligente, crítica, solidaria e incisiva, ama la cultura y la revolución social, odia que la comparen y hagan metáforas referidas a la libertad, con su nombre y su estatura. El cuerpo del violín posee forma abombada, determinada por una curvatura superior e inferior estrechamente central en forma de C. El mástil presenta cierta inclinación hacia atrás y se remata por un caracol llamado voluta. Si notan las diferentes descripciones, en el primero están describiendo una ciudad, la ciudad de Chiclayo, y están diciendo dónde queda, cómo es la ciudad, dice que es un centro económico y turístico y comercial, que queda al norte del Perú, que tiene un clima cálido, que es soleado todo el año y sin lluvias, y que se ubica cerca al mar sobre un fértil valle. Esa es una descripción topográfica, una descripción de un lugar. ¿Me entendieron? Sí, profe. La otra dice, Libertad es un personaje creado por Quino. Es pequeñita, rubia, inteligente, crítica, solidaria, incisiva, ama la cultura y la revolución social, odia que la comparen y hagan metáforas referidas a la libertad con su nombre y su estatura. Esta es una descripción personal. Están describiendo a un personaje que creó Quino. Quino es el que creó a Mafalda. Y él crea también a Libertad. Y este personaje de Libertad, pues es rubia, inteligente, es crítica del sistema, de la sociedad, de la política, de todo. Solidaria e incisiva porque dice las verdades tal cual. Ama la cultura y la revolución social. Odia que la comparen. Libertad odia las comparaciones. Entonces están describiendo a un personaje o a una persona. Esta es una descripción personal. Y la otra es una descripción de un objeto. En este caso están describiendo a un violín. ¿Cómo es el violín? El violín, de qué forma tiene, cómo, con algunos nombres de las partes del violín. ¿Entendía las clases de descripciones? Sí, profe. La primera es topográfica. La primera es descripción topográfica porque la descripción topográfica tiene que ver con el terreno, con la geografía. La segunda es descripción de una persona, es descripción personal o de un personaje. Y la tercera es la descripción de un objeto. Su tetero está allá, mírelo. Vamos a mermarle a este para poder. ¿Este qué clase de texto es? Caricatura. Si es una caricatura, entonces ¿será qué? ¿Texto qué? Discontinuo. No, continuo, ¿no? A ver. Pues si es en un libro o en una revista sería continuo, pero si es así solamente la foto, sería discontinuo. Este es mixto, porque tiene la caricatura y tiene el mensaje.
Ah, ya, cuando tiene mensaje y caricatura las dos juntas ya no es mixto. Es mixto, correcto. Se unen los dos. Entonces, aquí, Marley, lea lo que dice la caricatura. Marley, ¿me escucha? Profe, bueno, es que está como muy pequeño. Bueno, concursa y gana. Revista Condorito te regala computadores Lanix. Computador Lanix 480D por 4, 100 MHz. Megahercios. Abajo dice 8 8 no alcanzo a ver megabytes. ahí. Forma de participación, no alcanzo a ver el resto, profe, qué pena. Recolecta el cupón que aparece al pie del aviso. Llénalo con tus datos y envíalo al correo de la casilla 16420 Providencia. Fecha del sorteo el 25 del 7 del 96. Ahí está. Como viejo, ¿no? Tiene casi 20 y pico de años. Pueden participar, lo envían y les llega. Imagínense Sí, si iba a profe, yo llegar lo voy a el premio. Bueno. Le dice, te regala computadores válidos solo con, no se hace, a lo último le dicen, este es el cupón, no se aceptan fotocopias. Entonces, uno, ¿a qué se refiere la indicación de no se aceptan fotocopias? Que tiene que ser ese original. Tiene que ser ese original. Porque debe ser el cupón original. ¿Por qué? Porque la fotocopia, no sé, profe. Porque es una rifa. Pueden hacer si no trampa. tiene numeración. Exacto, o si tiene porque numeración. pueden hacer trampa. ¿Quién fue que lo dijo? Yo, Lady Cortés. Lady, correcto, Lady. Es por eso, porque pueden hacer trampa. Muy bien. Segunda, ¿cuál es el premio del concurso de la revista Condorito? Un computador. Televisor. Computador Lanix. Computador Lanix. Ajá, correcto. Vamos con el siguiente texto. Juegos Olímpicos de Pekín. Miren el texto. Ahí usted, ¿esto es un texto continuo o discontinuo? Discontinuo, profe. Correcto. Bueno. ¿Hasta aquí está entendido? Sí, profe. Bueno, ya nos quedan. Sí, señor. Yo les voy a enviar un video para que ustedes lo miren. Ahora en la clase. Vamos a analizar entonces los votos. Profe, ¿esto queda en la plataforma? Esto, claro, lo voy a subir a la plataforma, este texto. Sí, Bueno, profe. Yo lo voy a está enviar. chévere. Es más, ya les voy a enviar el enlace al WhatsApp para que ustedes lo tengan. Ok, gracias, profe. ¿Y el video no lo deja también? Porque ya falta menos de 10 minutos. ¿Cuánto dura ese video? Uy, sí, eso estaba mirando que ¿Por qué descabezó la muñeca? Ay, no. ahí les mandé, Ay, pobrecita, déjela. ahí les mandé el enlace. Todas las tienes en cabeza. Bueno, analicemos el cuadro que aparece aquí y me van a dar la respuesta. Comité Olímpico Internacional. Miren ahí, ciudad, país y votación. ¿Qué país tendría la minoría de votos? Turquía. 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 Estambul, Turquía. Turquía. A ver. ¿Cuál es la cantidad de votos que obtuvo Canadá? 56. No, mentira, 22. 22.
Bueno, ¿este es un texto continuo o discontinuo? Discontinuo. Discontinuo, muy bien. ¿Y este sería un qué? ¿Texto continuo o discontinuo? Discontinuo también. Discontinuo, muy bien. Bueno. ¿Y este plano? Mixto. Discontinuo. ¿Ah? ¿Por qué, profe? Que no lo- Tiene baños, tiene caballos, tiene todo. Se suponía que está como el anterior de Condorito y dijo que... No, es que no había visto lo de primeros auxilios. La letra. bueno. Entonces sí es mixto, ¿verdad? Es mixto, correcto. Que no le había visto ¿Y este? Continuo. Mixto. Mixto. Porque tiene el texto. Ah, porque tiene y la imagen, sí. Imagen, ajá. Tiene imagen. Ah, Dios. Entonces, ya les voy a mandar el video para que ustedes lo miren. La Universidad Continental y el programa Eureka presenta sus contilecturas, los textos discontinuos. Empecemos. La definición. Son textos organizados de una manera distinta a la de los textos continuos. Su comprensión requiere del uso de estrategias de lectura no lineal. Aquí algunos ejemplos de texto. Veamos los tipos de textos discontinuos, cuadros y gráficos. Son representaciones icónicas de datos. Se emplean en la argumentación científica y también en publicaciones periódicas para presentar visualmente información pública, numérica y tubular. Profe, cuando tenga tiempito nos enseña a compartir videos. Bueno, yo les enseño a compartir videos. En la próxima clase miramos un ratico, ¿listo? Bueno, profe, gracias. Bueno, ¿cómo les ha parecido la clase de hoy? Muy interesante y muy participativa. Sí, cada día aprendemos más, profe. Gracias. Ujú. Entonces, ¿les ha gustado? ¿Quieren que haga algún cambio? No, profe, vamos bien. Excelente. Bueno, entonces aquí les voy a enviar en enlace para que ustedes vayan mirándolo. Las actividades. Ahí están. Está en la plataforma, ¿no? Ahí les voy enviando. Vayan mirando esas preguntas sequence que les envié ahí. Y esas las vemos en la próxima clase, ¿listo? Pero las van viendo. Las van viendo, las van leyendo y esas continuamos en la próxima clase, en la plataforma, que sería cuando el 30, ¿no? Sí, el 30. Profe, qué pena, es que me tengo que retirar. Es que tengo una asamblea hoy y me están llamando que van a hacer elección. Entonces me voy a retirar estos 5 minuticos. Ok. 4. Después y postúlate. Entonces, Uy, no, soy un chicharrón, no. A uno es prácticamente a pelear con los vecinos, uy, no. Sí, es terrible. Necesitamos mujeres líderes y jóvenes líderes. Sí, Maggi, a usted no le queda grande. Bueno, Mayerly, entonces Marley, una feliz tarde. Pues chicos, Chao, profe. bueno. Era Marley. Marley, Ah, cuéntenme ustedes qué enseñanza les deja la clase de hoy. Así sintetizado. Aprendí mucho, profesor, muchas cosas que no sabía. aprendimos mucho sobre la violencia, sobre, mejor dicho, que Y el repaso de
lo que ya hemos había visto también. Sí, estuvo muy chévere el repaso de los textos continuos, mixtos. Profe, pues a mí me queda una gran, ¿cómo le expresara ya? Bueno, no tengo la palabra en este instante, pero es algo para trabajar, no solamente en mi casa, porque gracias a Dios yo trato de hacerlo, con respecto a lo que debo hacer en el tema de orientar a los míos con respecto a los valores, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que pues al lado nuestro pues también hay mucha gente que necesita ver como una especie de testimonio en uno mismo para que también tengan una imagen para actuar, porque pues la gente, lo que explicaba hoy Patricia, la gente tiene un proceder en la calle, pero si uno es un ejemplo también en la calle, pues eso hace que nuestro país vaya cambiando poco a poco. Nos toca infundir mucho valores, amor, porque es que sin amor no tenemos nada. Y eso en cuanto a la parte histórica y a la parte de la violencia. Y respecto a lo otro que vimos, respecto a los temas ya de los textos, pues es una ayuda enorme para el día que tengamos que presentar el IFEX y para nuestro conocimiento. Pues, hay que analizar los contextos, ¿no? Primero que todo, lo que dice usted, Marley, Nayibet, es cierto, educar, dice, en los valores teniendo en cuenta el amor. Y segundo, conocer la historia para no repetirla. Un pueblo que no conoce su historia, lamentablemente está condenado a repetirla. Entonces, tenemos que conocer la historia, por más cruel que sea, para empezar a tomar medidas en ese aspecto. ¿Cómo vamos a repetir lo mismo que se vivió en los años 40 y lo estamos repitiendo y seguir repitiendo? Ya no podemos, tenemos que pasar esa página de la violencia, empezar a entendernos, empezar a convivir con las diferencias, empezar a darle paso al entendimiento, a la razón, empezar a ser más humanos, menos materialistas, más demócratas. Esa es la razón. Dejar los extremos, dejar el fanatismo político, dejar el fanatismo religioso, dejar el fanatismo deportivo. Ese tipo de cosas es algo que tenemos que empezar a hacerlo. Disfrutar de la política, sí. Disfrutar del partido, sí. Disfrutar de las religiones, sí. Pero no creernos que es la última verdad. Porque ese es el grave error. Creer que esa es la única verdad. No. Recuerden que no existen verdades absolutas, sino que existen verdades relativas. Y la gran verdad de hoy es la gran mentira de mañana. Gracias, profe. Gracias, profe. Una preguntita. El trabajo que hicimos de ayer. Una feliz semana. Nos vemos el sábado, si Dios permite. Gracias, profe. Gracias, profe. Que descanse. Un gusto volverlos a tener. Gracias, profe. Dios lo bendiga. Chao, bendiciones. Chicas, ¿será que una de ustedes puede entrar por el link? Es que estoy con este internet súper malo y no me da para entrar ahorita a mirar, para sacar el link. ¿Pueden hacer el favor? El profe lo mandó, Patricia. ¿Ya lo mandó? Al WhatsApp, sí. No te preocupes. Gracias. Bueno, ok, chao. Chao. Chao para todos. Chao. Chao, que estén bien. Feliz. Gracias, profe, lo mismo. Cuídense. Bueno, profe, igual usted.